Gracias por la presentación. Voy a hablar algo acerca de de una introducción y generalidades del problema. La enfermedad tromboembólica afecta a 10 millones de personas al año. Sabemos que contribuye sustancialmente a la carga de enfermedad global. Y si bien hay escenarios que es muy clara, está muy claramente establecido la tromboprofilaxis como en cirugía ortopédica o cáncer, hay muchos otros que todavía se desconoce la etiología, son no provocados y pues hay mucha discusión acerca de cuándo iniciar y cuál es el mejor fármaco para hacerlo. La incidencia anual es de 1 a 2 casos por 1000 habitantes, aumenta con la edad, sabemos que es mucho mayor en países desarrollados y esto tiene que ver más con el diagnóstico, con la probabilidad de hallar los trombos en los diferentes pacientes en estado crítico, que es mujeres entre los 20 y 40 años por la edad reproductiva tienen un mayor riesgo y los hombres en edades mayores a estas. Es la tercera alteración cardiovascular más común luego del ACV y el infarto de miocardio. Tiene una mortalidad estimada en Estados Unidos de 100.000 a 180.000 personas al año. Sabemos que cáncer es muy bien establecido, pues la incidencia varía mucho dependiendo del tipo de cáncer, de vesícula y seno en 3%, colon y próstata su incidencia es del 4 al 7%, en pulmón, estómago, ovario varía incluso hasta alcanzar un 22% de incidencia y en el páncreas un 15%. La enfermedad tromboembólica sabemos que se asocia con muerte y con sangrado mayor e incapacidad a largo plazo. Los costos anuales son cada vez mayores, las estancias hospitalarias se prolongan y, como lo dijimos, la muerte, si bien está muy bien estipulada, cerca del 30% en pacientes críticos, la que es relacionada con tromboembolismo pulmonar ha disminuido y esto por la tromboprofilaxis y por la identificación temprana. 20% de estos pacientes pueden morir dentro del primer año del diagnóstico y esto por todas las consecuencias que traen. Hay una reducción importante en la calidad de vida de todos los pacientes, si bien nos preocupa mucho el tipo de pacientes que le estamos entregando a la sociedad una vez salen de la unidad de cuidado intensivo, pues 50% de estos que presentan enfermedad tromboembólica tienen alteración del estado físico, 3% incluso hipertensión pulmonar crónica. La incidencia en pacientes críticos se desconoce, es muy amplia, hay reportes del 13 al 30% y en Asia en algunos sitios desde 6.6 a 10.5%. La falla de la tromboprofilaxis sigue siendo importante, es de 5.1 al 15% en algunos estudios, sobre todo en pacientes con alto riesgo. Algunos ejemplos de la diferencia de las incidencias es en Teherán del 3.5% y en Tailandia pueden tener baja incidencia hasta el 3.6%. Sin embargo, pacientes con shock séptico, y lo vamos a ver en los trabajos que vamos a tener en grupo y en la discusión más adelante, que la incidencia de enfermedad tromboembólica en estos pacientes llega a 37.2%. 10 al 30% de los pacientes morirán en el primer mes del diagnóstico, 25% se pueden o se evidencian como muerte súbita, el 50% de las trombosis venosas profundas tendrán complicaciones a largo plazo que generan una incapacidad permanente y un tercio de las personas con enfermedad tromboembólica pues pueden tener recurrencia dentro de los siguientes 10 años. Entonces, en el escenario crítico de nuestros pacientes, siempre nos vemos frente a esta dualidad entre el riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado. ¿Por qué es importante entonces hablar de la tromboprofilaxis en pacientes críticos? Porque es la principal causa de morbimortalidad prevenible. Está en nuestras manos controlar este factor de riesgo tan importante, este evento adverso intrahospitalario tan grande que genera tanta morbilidad en nuestros pacientes. Es una medida crítica de seguridad del paciente. En esto ya han diferentes entidades gubernamentales, organizaciones que atienden la calidad de la atención de los pacientes se han reunido y lo han clasificado como un indicador clave del desempeño de una UCI e institucional. Y ya vamos a ver cómo los estudios más adelante nos han mostrado que tener frente al liderazgo personas que estén pensando en esto genera mejores desenlaces y mayores adherencias a las guías. La evaluación del riesgo es muy importante, ya vamos a ver cómo las guías NICE nos dicen que debemos evaluar tanto el riesgo de trombosis como el riesgo de sangrado, puesto que en pacientes médicos pueden presentar hasta el 42%, en pacientes quirúrgicos con un mucho mayor riesgo de 64%. En la UCI tenemos diferentes factores de riesgo, enfermedad tromboembólica previa, inmovilidad, que tengan catéteres venosos centrales de inserción periférica, cáncer, y estudios recientes han relacionado el número de glóbulos rojos transfundidos con mayor probabilidad de presentar enfermedad tromboembólica. Como lo dije, diferentes entidades como la Joint Commission han o consideran la presencia de TBP y de tromboembolismo pulmonar como un evento serio que requiere reporte.
Hay diferentes factores de riesgo. A este lado, los relacionados, a la mano derecha, los relacionados con la estancia en la unidad de cuidado intensivo, que hablan de sepsis, uso de vasopresores, falla respiratoria o cardíaca, compromiso de estado renal, de falla renal, catéter venoso central y ventilación mecánica. Como lo dije, las guías NICE insisten con la última revisión del 2021 en evaluar el riesgo del sangrado y de la trombosis en pacientes médicos. Esto es más claro al ingreso al hospital, mediante una herramienta electrónica que esté recordando todo el tiempo la evaluación del riesgo, ofrecer tromboprofilaxis farmacológica o mecánica dependiendo de las características del paciente, y que esta se debe iniciar incluso dentro de las primeras 14 horas. Ya estamos viendo que a las 24 horas la omisión trae riesgos importantes. Y en pacientes quirúrgicos, como lo vamos a ver también en una sección aparte, es importante individualizar el riesgo. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces de estas guías? Al paciente ingresa a la UCI, ya el ingresar a la UCI le da un riesgo alto, considerar si el riesgo le da un riesgo alto para trombosis, entonces debemos considerar el riesgo de sangrado, si es alto o si tiene contraindicación. Si tiene contraindicación, irnos por profilaxis mecánica, y si no tiene ni contraindicación, tromboprofilaxis farmacológica. Ya vamos a ver en cada uno de los escenarios con cuál es mejor. Diferentes institutos han traído o han hecho diferentes propagandas, publicidades, tratando de llegar a la gente, de llegar a los intensivistas, a los médicos, y poderles enfatizar en la importancia que es de realizar la tromboprofilaxis. Esto es un parte de la campaña de salvar a 5 millones de vidas. Y lo mismo dentro de la prevención de la neumonía asociada al ventilador, vemos que uno de los 5 elementos del bundle importantes es la tromboprofilaxis. Este estudio, que ya lleva varios años, desde el 2011, ya empezaba a ver cómo omitir la tromboprofilaxis dentro de las primeras 24 horas de ingreso a la UCI sin razones obvias se asociaba con un mayor riesgo de mortalidad. Y este es un estudio publicado en este año, creo que hacia mayo o junio de este año, donde ellos catalogaron como la importancia de tener a personas capacitadas y que estén teniendo en cuenta la calidad de la atención de los pacientes, digamos que a manera de liderazgo. Y de esta forma, durante una década, del 2009, evidenciaron cómo se reducía posponer el inicio de la tromboprofilaxis en los pacientes con muchos mejores resultados. Entonces tenemos diferentes retos, y uno de ellos en la unidad de cuidado intensivo es establecer nuestra prevalencia. No sabemos, no está clara todavía, y se cree que está subestimada, y está subestimada porque frecuentemente esta enfermedad es silenciosa, los pacientes están sedados y bajo ventilación mecánica. Depende mucho de las herramientas que tengamos para su diagnóstico. La incidencia puede ser hasta del 100% en quienes lo hagan a través del uso de Doppler a la cabecera del paciente en personas entrenadas. En trauma se ha visto que el 24% de pacientes han sido asintomáticos, pero se evidencia en el TAC algún tipo de trombo. Luego, esto hace que el diagnóstico sea difícil, y la enfermedad tromboembólica no tratada se relaciona con una mortalidad del 30%. Entonces, los dos primeros mensajes es, en primer lugar, todos los pacientes que ingresan a la UCI deben tener evaluación del riesgo de enfermedad tromboembólica, y si no existe contraindicación, todos deben recibir tromboprofilaxis, principalmente con heparinas de bajo peso molecular, y ya vamos a ver cada uno de los escenarios. Esto lo dividimos en las condiciones clínicas y críticas, que son especiales. Sabemos que entonces hay unos escenarios donde es clara el uso de la heparina, por ejemplo, de bajo peso molecular, como en trauma mayor, falla cardíaca, enfermedades respiratorias, pero en otros escenarios la eficacia puede ser similar, y asimismo la seguridad.